Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, querido José Ángel? Muy contento de saludarte y también abrazar virtualmente, radiofónicamente, a todas las personas que están interesadas en estos temas y a las que no también, aunque no nos escuchen. Oye, querida Graciela, decía Mahatma Gandhi que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y yo creo que en mucho la profesión de el periodismo, de la información, conlleva los ideales de los demás y concita mucha violencia, como hemos visto. Mucha violencia como la que padecen los periodistas en este país, ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, la violencia contra los periodistas ha crecido en México, al igual que la impunidad en las amenazas, en las agresiones, en los asesinatos de comunicadores y periodistas. Este 2022, y es un ejemplo, se cumplen 7 años del multihomicidio en la colonia Narvarte, y la organización Artículo 19 presentó nueva información con la que denuncian que tanto la Procuraduría General de Justicia como la Fiscalía de la Ciudad de México han ocultado información clave en torno al caso, protegiendo a los presuntos responsables de este multihomicidio. Hoy le presentaremos los nuevos hallazgos en el caso Narvarte. También tendremos un amplio reportaje sobre el foro Derechos de las Mujeres y su vínculo con la comunicación. Fue organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y como cada jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Un día como hoy, pero de 2004, el mismo año en que se lanzó Facebook, fue difundida la red social Taringa, desarrollada por el argentino Fernando Sanz. En 2013 y 2014, Taringa fue la tercera red social más utilizada en América Latina, pero su popularidad cayó estrepitosamente a partir del 2018. Estamos escuchando Evil Tango, de la película Evil Dead, del director uruguayo Federico Álvarez, quien curiosamente fue descubierto por Century Fox a partir de un post en Taringa, donde se mostraba su ópera prima. Gente de todo el mundo que nos escucha al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego por internet, los abrazamos con mucho entusiasmo y también a quienes nos sintonizan a través de alguna de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx. La invitación a participar siempre está abierta. En Twitter nos puedes encontrar como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
Organismos internacionales llamaron al gobierno mexicano a atender la violencia contra periodistas. En un informe, el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos advierte que los periodistas en México se autocensuran por miedo a represalias. Por otra parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU reportó 30 comunicadores desaparecidos en los últimos 18 años. Con estos datos, expertos señalan que nuestro país ha llegado al momento oportuno para que las autoridades rectifiquen sobre la importancia de atender esta problemática. Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, dijo que a 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones que se encargan de la defensa y protección de los periodistas siguen teniendo la oportunidad de demostrar que pueden trabajar, coordinarse y hacer acciones conjuntas para frenar este tipo de violencia. En Michoacán, periodistas integrantes del colectivo Ni Uno Más determinaron suspender las mesas de trabajo emprendidas con el gobierno estatal, hasta en tanto no se concrete una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para avanzar en la solución de los problemas que afectan a los integrantes de este gremio. Esto debido a que la instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no fue consensuada con los reporteros ni con trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, tal y como se había acordado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno destinará alrededor de 750 millones de pesos en la generación de un esquema de seguridad social para los comunicadores que actualmente laboren sin contar con ese beneficio. En su conferencia de prensa, el mandatario dijo que ha tomado la decisión de destinar el 25% de todo el recurso destinado a publicidad oficial al pago de seguridad social para periodistas que no cuenten con ningún apoyo de este tipo. Este plan comenzará este año a partir de ajustes al presupuesto autorizado. Los detalles de cómo operará se acordarán en un comité en el que participarán los periodistas. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Comunicación Social que busca regular los contratos de publicidad y acotar que ningún medio pueda concentrar más del 25% del gasto total destinado a este rubro, el cual sería equivalente al 0.1% del presupuesto de egresos de la Federación. Se trata de una propuesta del coordinador de la bancada, Ignacio Mier, suscrita por casi todos los integrantes del grupo, que busca dar respuesta a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en la materia y corregir las deficiencias en el texto vigente. Con esta iniciativa, Morena propone que la contratación de publicidad sea igualitaria, no discriminatoria y que respete el pluralismo, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión, además de que se asigne sin importar las opiniones, puntos de vista o líneas editoriales de los medios de comunicación. Senadores de Morena advierten que es preferible no nombrar en este momento a los 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que ceder a las presiones de la oposición para imponer a sus candidatos. Hay que decir que este proceso se interrumpió cuando las comisiones dictaminadoras presentaron a 13 finalistas de 49 aspirantes, pero los morenistas no están de acuerdo en que las 2 vacantes se repartan entre el bloque opositor y la bancada mayoritaria a la que ellos pertenecen. El Servicio de Administración Tributaria afirmó que gravar las multimillonarias utilidades de las plataformas tecnológicas es un pendiente a nivel internacional. De acuerdo con el organismo, en México no hay un esquema a través del cual se identifique cómo están pagando impuestos las firmas digitales. Afirma que expertos han señalado que no lo hacen y que solo hay registro de cuánto se ha retenido a los socios que se emplean a través de estas plataformas. El empresario Rogelio Azcárraga, fundador y presidente honorario de la emisora radiofónica Grupo Fórmula, falleció a los 94 años de edad. Rogelio Azcárraga fundó en 1958 Discos Orfeón para promover la música mexicana e impulsó con ella a grandes cantautores y compositores. En 1968 fundó Radio Distrito Federal, la emisora precursora de lo que hoy es Grupo Fórmula. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales.
Y vaya que hay información en Notimedios, lo invitamos a consultarla en nuestras redes sociales. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. El 31 de agosto de 2015, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, se registró el multihomicidio de 5 personas. Entre las víctimas se encontraba Rubén Espinosa, un fotoperiodista que huyó de Veracruz a la capital del país por diversas amenazas de muerte relacionadas al ejercicio de su profesión, así como la activista Nadia Dominique Vera, quien también había sido amenazada de parte del gobierno de Veracruz, encabezado en ese momento por Javier Duarte. Las primeras versiones apuntaban a que el multihomicidio podía ser resultado de un robo o de una supuesta actividad de tráfico de drogas. Sin embargo, hoy, a casi 7 años de este caso, la organización Artículo 19 presentó nuevas evidencias en las que se denuncia que la Procuraduría General de Justicia, así como la Fiscalía de la Ciudad de México, ocultaron información que podría implicar el proteger a los presuntos responsables e impedir el esclarecimiento de los hechos y, por supuesto, el acceso a la justicia. El 31 de julio del 2015, 5 personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Sus nombres: Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Rubén y Nadia habían salido de Veracruz por amenazas y por el clima de represión y violencia. Hasta el día de hoy se desconoce el móvil del crimen. La versión de la entonces Procuraduría fue que solo 3 personas habían cometido el homicidio y los feminicidios. Luego de 6 años de investigación, las familias y sus representantes tuvimos acceso a registros en video y telecomunicaciones que por años fueron sistemáticamente negados y que ahora que se obtuvieron, ponen en entredicho tanto el actuar de la Fiscalía, así como la teoría del caso que se ha presentado públicamente. Entre los hallazgos identificados y omitidos por la Fiscalía se resaltan: 1. La existencia de otro vehículo que participó en los hechos. La camioneta Suburban en la cual, según la Fiscalía, se trasladaron todos los involucrados hacia el lugar de los hechos, es seguida por un vehículo tipo sedán. Este vehículo sedán acompaña a la camioneta durante todo su traslado. 2. La participación de al menos 5 personas visibles en los hechos, no 3 como se ha manejado. 3. Omisión de investigar una línea telefónica clave para identificar a los responsables. La Procuraduría solicitó esta información con datos erróneos en más de una ocasión, lo que ha llevado a la pérdida de evidencia clave. La Fiscalía también ha omitido entrevistar a una persona clave a cuyo nombre está una de las líneas telefónicas utilizada en el lugar y momento de los hechos. La falta de debida diligencia de la investigación y el posible encubrimiento de otros participantes en el caso es evidente. Estos elementos que la ahora Fiscalía no ha investigado podrían ayudar a esclarecer el móvil del crimen. Estos nuevos hallazgos son resultado de revisiones de evidencia existente. Esto refleja una falta de dedicación a la investigación e incumplimiento a la Recomendación 4/2017, una evidente falta de respeto al dolor de las familias de las víctimas. Nos sumamos a ellas en su exigencia de verdad, justicia y no repetición, por Mile, Rubén, Alejandra, Nadia y Yesenia. El reportaje. Derechos de las mujeres y comunicación, avances y agenda. Este fue el tema que reunió a destacadas académicas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, el pasado 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se trató de un importante foro virtual en el que las expertas discutieron en torno a los avances en la materia y los retos que aún quedan por enfrentar.
Este evento fue presidido por la doctora Claudia Pedraza, especialista en temas de género, deporte y medios de comunicación, quien compartió con la audiencia las principales cuestiones que nos impelen a hablar sobre el papel de las mujeres en los medios. Escuchémosla. Cuando planeamos este foro pensábamos que más allá del Día Internacional de la Mujer y de hacerlo con cualquier pretexto para encajar en la agenda, valió la pena hacer una revisión de los avances, de los pendientes que se tienen en materia de comunicación, en el marco de otras dos cuestiones que nos parecían muy interesantes. Una era justo que el mes pasado se cumplieron 15 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que pues esta es la primera vez que una ley contempló cuestiones muy específicas en términos de obligaciones, en términos de recomendaciones para los medios de comunicación, ¿no? Y la otra, en función a esta ley también, era que pues el año pasado se incluyó la violencia mediática, se incluyó la violencia digital como ámbitos de violencia de género en la ley, y que creíamos necesarios justo incorporar este análisis de lo que estas inclusiones posibilitan, no solamente en materia de investigación en comunicación, sino también en materia de derechos de las mujeres. Y bueno, vuelvo a decir que a lo largo de todos estos años, no solamente de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino desde que todos los tratados internacionales como la Conferencia Internacional de Derechos de las Mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de Belém do Pará, mucho del trabajo que se ha hecho desde la academia de investigación, desde las organizaciones, desde las colectivas, tiene que ver en hacer posible que lo que está ahí dispuesto se pueda materializar, ¿no? Y en este sentido nos parece muy importante pues hacer este balance de lo que se ha logrado en términos de avances, omisiones, pendientes en las agendas, no solamente de investigación, sino también de políticas públicas y de los propios medios de comunicación, justo a fin de promover algunas líneas de acción que puedan contribuir a garantizar los derechos de las mujeres, que es lo que nos ha convocado a lo largo de esta semana, pero que creemos que nos tiene que convocar más allá de este día. El foro arrancó con un balance de la situación actual y un recorrido cronológico en términos de políticas públicas y marcos normativos en la cuestión de equidad de género en los medios. Esto a cargo de la doctora, investigadora y experta en temas de comunicación y feminismo, Aimé Vega Montiel, a quien escucharemos a continuación. Este proceso va aparejado de otros procesos dirigidos a que la mujer sea reconocida como sujeto político en marcos normativos de derechos humanos. Nuestra Carta Magna, la Carta Magna de las Mujeres, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, publicada en 1981, ya incluye eso, un renglón que vincula al papel de la cultura en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y más adelante veremos cómo la Recomendación Especial 35 sobre violencia contra las mujeres apunta explícitamente al quehacer de los medios de comunicación en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, más adelante hemos logrado impactar en las evaluaciones que hace el Comité CEDAW, por ejemplo, al Estado mexicano, y en el último examen periódico que tuvo lugar en 2018 ya hay recomendaciones que adoptan este enfoque holístico y que incluyen a medios, a plataformas digitales, y que desde luego incluyen áreas vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera. Y tenemos también la CSW, que es la Commission on the Status of Women, y es el lugar, el espacio institucional donde a partir de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing, anualmente se dan cita los estados parte para presentar avances, evaluar desafíos vinculados con temas específicos, y es en este marco donde en dos ocasiones, la última en 2018, se coloca a los medios de comunicación como área crítica de análisis. Lo digo también, marcos normativos regionales que son la base para el impulso de políticas públicas, y a nivel nacional también hemos podido influir. Por ejemplo, Claudia mencionaba el aniversario de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya desde el proceso que dio lugar a su aprobación y posterior publicación, intentamos que la violencia mediática fuera introducida como una de las modalidades de la violencia
En aquel momento no fue posible y bueno, las legisladoras que estaban a cargo de este proceso nos decían, dejemos la ley como está y más adelante encontraremos la oportunidad para hacer una reforma. Y bueno, esto finalmente lo encontramos el año pasado. Hoy la violencia mediática es ya reconocida, enunciada como una modalidad de la violencia contra las mujeres, es decir, el espacio mediático es reconocido como un escenario social donde los distintos tipos de violencia contra las mujeres reconocidos en la ley general son perpetrados, y también la violencia digital, aunque bueno, sobre esto hay no solamente deficiencias en la definición que se establece en esta ley general de violencia digital, sino como lo hemos registrado de la mano del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, junto con organizaciones como Luchadoras, artículo 19 R3D, que son, digamos, definiciones, o se trata de una definición que beneficia no a las mujeres, y que aquí se corre el riesgo de incluso revictimizarlas. Entonces, estos son algunos ejemplos. Aquí también decir que en el año de 2013 tuvo lugar la reforma constitucional que da lugar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde también logramos impactar en 9 materias de esa ley, y justo una que es la que establece que los medios de uso social, comunitario e indígena promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, es la que nos sirve de base para presentar esta solicitud que nos hizo acreedoras a el primer título de concesión para operar una radio feminista en el país. El que podamos ir contando con infraestructuras, con recursos específicos, no es producto de dádivas gratuitas ni que suceden de manera espontánea, sino son consecuencia de un trabajo de construcción de larga data que hacemos de manera estratégica, y este es el otro rasgo que quiero yo enfatizar, y con esto cierro esta primera parte de mi intervención, y es el carácter colectivo de nuestro trabajo. Es decir, hoy estamos en un panel organizado por una asociación académica, pero estas académicas hemos podido incidir sí y solo sí cuando hemos llevado nuestro trabajo de la mano de mujeres que trabajan en otros sectores, en general de las organizaciones de la sociedad civil, que a su vez tienen una conformación muy importante de mujeres que trabajan en los medios de comunicación, es el caso de GAMAG, ¿no? Y al mismo tiempo también nuestro trabajo ha ido de la mano de legisladoras que han estado dispuestas a ser nuestra voz en estos espacios, lo mismo de mujeres que trabajan en instituciones públicas que llevan lo mismo en nuestras propuestas al terreno de las políticas públicas y del desarrollo de mecanismos específicos, y también de mujeres que trabajan en el sector privado. Entonces, me parece que el mantener una ética colectiva, en no olvidar que solas no vamos a ningún lado, me parece que ha sido clave para poder registrar avances como estos a los que me he referido. Y aunque el Estado debe proveer un marco normativo que garantice el derecho de comunicación, información y expresión, es necesaria también la vigilancia permanente de los mismos medios, porque de esta manera nos permitiría conocer el progreso de la representación que tienen las mujeres en la agenda noticiosa. En torno a esto, la doctora Sirenia Celestina Ortega, quien es coordinadora global del Monitoreo Global de Medios, GMMP, nos compartió importantes hallazgos de este monitoreo hasta sus últimos resultados en el año 2020. Los invito a escucharla. Y lo que encontramos tras 25 años, cada quinquenio venirlo haciendo, es que el avance ha sido muy lento, y por otro lado, que cada vez más hay una importancia de esta agenda, ¿verdad? Que se va sumando más países, más medios de comunicación, más voluntarias. El trabajo del proyecto de monitoreo global de medios se realiza a través de voluntarias, no solo de organizaciones civiles y de la academia, sino incluso de los mismos medios de comunicación, y realiza una muestra global y una muestra fragmentada en cada uno de los continentes. Y quisiera compartirles algunos de los resultados más importantes de este proyecto de monitoreo global de medios. Por ejemplo, a nivel global, avanzamos solo un 1%. Entre el último monitoreo de 2015 a 2020 avanzamos solo un punto porcentual. Esto quiere decir que tardaremos 67 años en alcanzar la igualdad de género en las noticias. Esto ya es
en sí mismo alarmante. Esto en números, en la representación numérica, que de cada 100 noticias, en 50 estemos presentes las mujeres. La parte cualitativa es otra historia, ¿verdad? Porque seguramente apareceremos en 50 noticias dentro de 67 años, pero ¿cómo será la representación? Y esa es una parte muy importante del monitoreo, porque nos permite ir evidenciando, caracterizando esa representación. Por ejemplo, las mujeres aparecemos citadas más en relación con otras personas de forma dependiente. Por ejemplo, aparecemos como esposas de, hijas de, madres de. Se nos consulta o se refiere la edad 2 veces más que a los hombres. Cuando vemos un noticiero, cuando abrimos un periódico, cuando leemos las noticias en Twitter, por ejemplo, o cuando visitamos los portales de noticias, que si bien hay una representación mínima de las mujeres, la forma en la que aparecemos constantemente es cosificada, aparecemos sexualizadas, aparecemos victimizadas y de otras múltiples formas que van reproduciendo las desigualdades de las mujeres. Una parte muy importante del monitoreo también es la participación de las mujeres como productoras de las noticias, como creadoras de las noticias, ya sea como locutoras, como presentadoras en televisión, como reporteras en las noticias en prensa o en portales, y la representación ahí subió, es decir, en el 2020 las mujeres ocupamos o escribimos, producimos el 51% de las noticias a nivel mundial. En el monitoreo anterior, en 2015, representamos el 37%. Es decir, hubo un gran incremento de la presencia de las mujeres como productoras de las noticias. Sin embargo, no es que se haya cambiado drásticamente la agenda noticiosa. Es decir, las noticias políticas se mantuvieron como las de mayor impacto, las de mayor presencia. Y estas tendencias mundiales que les acabo de señalar, tristemente se repiten a nivel regional y se repiten en México. Y como muestra, por ejemplo, en nuestro país, en México, en 2015, las mujeres estábamos presentes en 24 de cada 100 noticias. Hoy, en el monitoreo más reciente de 2020, ocupamos 32. Es decir, en 5 años incrementamos 8 puntos porcentuales. Sin embargo, la forma en que fuimos representadas nuevamente no cambió. Estuvimos en temas con sesgo de género, se nos consultó más como testimonios, no como expertas, se refirió más nuestra edad, se refirió más nuestro rol familiar, y una parte muy importante es también la representación como víctimas. Es decir, los medios de comunicación refieren a las mujeres 2 veces más como víctimas y sobrevivientes de la violencia que a los hombres. Y además los monitoreos nos han permitido también mostrar tendencias. Entonces, de esta manera podemos mostrar que los hombres son víctimas de accidentes y delitos, mientras las mujeres figuraron mucho más como víctimas de violencia en el ámbito familiar, violencia sexual, entre otras violencias que están ligadas, por supuesto, y que tienen una marca de género. Después de reflexionar sobre los datos de monitoreo, la doctora Sirenia Celestino Ortega concluyó resaltando el importante papel que desempeñan las mujeres periodistas en esta lucha por la igualdad y la representación digna. La comunicación es un derecho que nos acerca al ejercicio de otros derechos, y por eso es importante que los contenidos mediáticos refieran la legislación, refieran el marco normativo de los derechos humanos, pues esta referencia solo se hace en el 9% de las noticias. Es decir, tenemos un gran 91% de noticias que no refieren ninguno de los derechos humanos de las mujeres. Y finalmente decir que estos observatorios de medios nos han permitido también mostrar cómo la subrepresentación de las mujeres en las noticias atenta contra el derecho a la comunicación de todas y todos, atenta contra nuestro derecho a la información y atenta, por supuesto, contra el derecho a la libertad de expresión de las mujeres periodistas. Estos resultados del proyecto de monitoreo global de medios desde CIMAC nos han sido muy útiles, por ejemplo, para generar mayor sensibilización en el papel tan importante que juegan las periodistas en los medios de comunicación y lograr
ir avanzando hacia que los medios de comunicación reconozcan esa responsabilidad social e incluyan en sus líneas editoriales la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres para avanzar hacia representaciones basadas en derechos humanos, pero sobre todo hacia representaciones dignas de las mujeres, hacia representaciones de las mujeres como sujetas de sus derechos humanos. Abonando al tema del sesgo de representación de las mujeres en los medios de comunicación y la política, la doctora Frida Rodelo, experta en análisis de encuadres en el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y trabajadores de medios, señaló que los mensajes que involucran a las mujeres en los medios de comunicación son mucho más complejos de lo que imaginamos, y que estos poseen muchas dimensiones que deben considerarse para alcanzar una representación digna, haciendo referencia al caso específico de las mujeres en la política. Escuchémosla. ¿Cómo es el discurso acerca de temas de género y también cómo es la representación simbólica de las mujeres, en donde pudiéramos examinar tres cosas, los ámbitos o los lugares que se analizan, ¿no? Por ejemplo, la representación de las mujeres que participan en la política formal, que es en lo que yo me he centrado mucho, pero también está el tema súper importante de la representación de la violencia contra las mujeres, y otro tema que lo puse como una etiqueta englobadora de renegociar roles tradicionales, cómo son, por ejemplo, representadas las científicas, contraste con los científicos, ¿no? Cómo son representadas las mujeres en el deporte y en temas que implican una renegociación de lo tradicional. Pero también tenemos dimensiones del mensaje, porque un estudio no se queda en el tema de la visibilización, qué tan visible son las mujeres, sino también en cuáles son las características, cómo son visibilizadas, ¿no? Y aquí entra el tema de cuáles son los estereotipos que se difunden a través de los mensajes acerca de hombres y mujeres, de candidatas y candidatos, etcétera, ¿no? Y también el tema muy importante de la detección de odio y de agresiones. Y como un último tema está el tema de la metodología, que creo que este tipo de estudios cuesta mucho trabajo hacerlos. Entonces, me parece que es bien importante hablar acerca de cómo se implementan estos estudios y qué hacemos antes, durante y después de realizar estos estudios, ¿no? Y de qué manera nos acercamos con los medios para platicarles cómo salieron en estos estudios, qué fue lo que encontramos, o si dejamos de hacerlo y por qué, ¿no? Y también un aspecto súper importante que tiene que ver con el tema de la metodología es pues la formación de las audiencias. También compartir estos hallazgos con el público. Pero también podríamos reflexionar acerca de cómo en general los medios de comunicación pues son instituciones muy conservadoras que tienden a estar detrás y no adelante de los cambios sociales, ¿no? En 2024 esperamos tener paridad en elecciones a gubernatura, que aumenten las candidatas, ¿no? Entonces es una incógnita a ver qué tanto avanza aquí su visibilidad. Sabemos también algunas cosas acerca de cómo se representa a las candidatas, ya no en términos de cantidad, sino en términos de las características de su cobertura. La cobertura mediática es dispar, incluso si controlamos por el tipo de candidatura, pero también si vamos a preguntar a periodistas, nos encontramos muchas actitudes negativas, como la subestimación de las mujeres, comentarios acerca de es que las candidatas no están a la altura, desplazan a los candidatos debido a las cuotas, debido a esta obligación. Hay también una insistencia en explicar sus logros a partir de sus conexiones. Y bueno, los estereotipos que se han encontrado en otros lugares emergen también en las coberturas. En este caso, las candidatas son objetificadas al ser abordadas por su apariencia física y su edad. También son tratadas como algo menos, ¿sí? Al proferirse hacia ellas expresiones como es que son dignas representantes, son candidatas testimoniales o son presentadas como madres. Y aquí ellas muchísimas veces lo enfatizan por estrategia de comunicación, ¿no? Esta cuestión de enfatizarse, de autopresentarse como personas trabajadoras, serviciales, entregadas, comprometidas, es decir, rasgos comunales,
pero que también promueve un estereotipo de las mujeres como seres primordialmente vinculados a lo doméstico, ¿no? Hay varias piezas que hay que analizar. Tenemos la regulación, tenemos cómo actúan las autoridades, ¿no? Cómo implementan, cómo realizan sanciones, ¿no? Cómo se vinculan con los grupos interesados. Tenemos también acciones bien interesantes de la sociedad civil, pero aquí lo que palidece todo esto es en las acciones que le tocan a las organizaciones de medios. A mí me parece que parte del problema en México, parte del problema tiene que ver con esta cuestión de que pues nos robaron años de avance a partir de esta contrarreforma, ¿no? A la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este traspié en la obligación de que los medios tuvieran códigos de ética, que estos tuvieran que ser aprobados por el IFETEL, no funcionan las defensorías de audiencias. Entonces, hace falta que funcionen todas las piezas de este rompecabezas para que avancen estos derechos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Y el tema del reportaje que compartimos con ustedes es los derechos de las mujeres y su vínculo con la comunicación. Entre los objetivos de este panel estaba el provocar la reflexión, promover un diálogo inteligente sobre estrategias de cambio desde el campo de la comunicación que pudieran ayudarnos a combatir la discriminación estructural de género que aún prevalece en los medios. Ante esta cuestión, las participantes coincidieron en destacar las alianzas y la formación de redes entre mujeres trabajadoras de medios para hacer frente a la adversidad. A continuación, escucharemos un fragmento de la participación de las académicas Sirenia Celestino y Aimé Vega Montiel respecto a este tema. El 83% de las noticias son notas informativas, es decir, ausencia total de investigación. Cuando se habla de violencia, de violaciones a derechos humanos, no se está investigando, se reporta el hecho concreto de violencia y se cuentan casos, ¿no? Se cuentan casos de asesinato, porque incluso muchas veces no se habla de feminicidio. El sexismo se va expresando en diferentes situaciones, en diferentes expresiones, por ejemplo, a través del uso del lenguaje, ¿no? El cuestionamiento todo el tiempo a la participación de las mujeres en los diferentes espacios, se justifican las violencias que viven las mujeres, las imágenes constantemente reproducen estereotipos de género, constantemente tenemos un bombardeo de imágenes, de fragmentos de mujeres, de cuerpos violentados de mujeres, de rostros violentados de mujeres, y eso va generando también una idea, va reproduciendo la idea de que el cuerpo de las mujeres es para violentarse, ¿verdad? Por eso decimos también es necesario transformarlos por ese impacto que generan. Otra expresión del sexismo es la voz que se le da a quienes están hablando en las noticias, y decíamos del 100% de las noticias, las mujeres aparecemos poquito. En los casos de violencia, los hombres tienen muchísimo espacio. ¿En quiénes se está centrando la noticia? Y del papel tan potencial que tienen las mujeres periodistas, que son ellas, yo decía, quienes cuestionan los estereotipos de género, pero también son quienes están acompañando a víctimas, a sus familiares, a organizaciones civiles en la exigencia de justicia. Entonces, este papel que cumplen las mujeres periodistas es fundamental. El trabajo en alianza con las periodistas es fundamental, y la formación incluso desde las escuelas de periodismo y desde las escuelas de comunicación, se hace necesario que desde la formación de las nuevas generaciones de periodistas se establezca ya una formación con perspectiva de igualdad de género, ¿verdad? Que vaya reconociendo a las mujeres como sujetas de las noticias y que a su vez reconozca el periodismo como una herramienta para la defensa de los derechos humanos. Una de las estrategias que tenemos también es precisamente la sensibilización y la capacitación a periodistas. Es necesario que vayan incorporando en su día a día esta perspectiva, este enfoque de derechos humanos de las mujeres para la formación de noticias libres de sexismo, donde la reproducción no sea de cuerpos violentados de las mujeres, sino que puedan ir construyendo narrativas a favor de los derechos humanos de las mujeres.
Por ahí una doctora decía, entre quizá las mujeres no ganemos puestos de elección popular, pero entre más veamos a mujeres postulándose a esos puestos, nos iremos naturalizando la idea de que las mujeres pueden estar en el poder. Y ese es precisamente hacia donde queremos apuntar, ¿no? Hacia la importancia de los medios de comunicación. Y a su vez, reconocemos estos dos niveles, el trabajo con las periodistas, en particular en lo individual, en el gremio, entre las redes de periodistas, en la alianza, en trabajos colaborativos, y por otro lado están las empresas mediáticas, que como empresas mediáticas funcionan así, ¿verdad? Y desde las empresas mediáticas es necesario, y también lo señalan pues los instrumentos, el marco normativo que señalaba la doctora Aimé, de la responsabilidad que tienen los medios para ir construyendo narrativas libres de estereotipos, pero también para ir generando condiciones para potenciar la participación de las mujeres. Entonces, me parece muy importante que se vayan generando esas condiciones para que las mujeres puedan ejercer no solo su liderazgo, sino que puedan tener condiciones para coberturas seguras, para ejercer la libertad de expresión de manera segura. Ustedes saben que en México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. En un país donde no estamos en guerra, se está asesinando constantemente a las periodistas y a los periodistas. Y desde CIMAC hemos documentado cómo la violencia contra las mujeres periodistas suma esas características, suma los ataques contra la libertad de expresión y suma la naturalización de la violencia contra las mujeres en un país donde cada día hay 11 casos de feminicidio. Entonces es para alarmarnos. En este sentido, decir que en este marco normativo tan importante que nos ha señalado la doctora Aimé, la plataforma de acción de Beijing, el capítulo J, establece dos objetivos. Uno, que tiene que ver con las representaciones, precisamente las representaciones, los contenidos mediáticos, donde se tienen que erradicar el sexismo, se tienen que erradicar los estereotipos de género, las representaciones de la violencia, etcétera. El segundo objetivo, para potenciar la participación de las mujeres en las industrias de los medios, y que el contexto actual nos exige hablar de un tercer objetivo, que es la erradicación de la violencia contra las mujeres periodistas, precisamente. Hoy esa violencia se ha agudizado y se hace necesario entonces erradicar la violencia contra las mujeres periodistas para que sean ellas, con este papel tan importante que hemos relatado, quienes nos ayuden a construir estas narrativas libres de sexismo, narrativas de paz. Aquí quiero citar yo a Nancy Fraser cuando dice que es importante diferenciar qué son las organizaciones feministas y qué organizaciones en nombre del feminismo se han beneficiado de los logros de este movimiento, pero cuyo objetivo es contribuir a desmantelar la agenda de derechos humanos de las mujeres, incluida la agenda de comunicación. Y eso se ha hecho en nombre del feminismo, es decir, existen representantes en esas tomas de decisiones que en nombre del feminismo lo que están haciendo más bien es contribuir a esta despolitización y en últimas al desmantelamiento de estos recursos que hemos construido. Entonces, Nancy Fraser nos ayuda a comprender la raíz de esto que ella denomina la privatización de la agenda feminista. Explica, dice ella, que el modelo actual de la sociedad de lujo, pro diversidad, pro feminista, cosmopolita y con sentido moral de superioridad, está constituido por el 1% de la sociedad. Y ese 1%, nos dice Fraser, se ha convertido en el centro del imaginario social. Ella llama eso como un feminismo institucional y neoliberal, que ella dice forma parte de ese 1% de la población y que ha estado dominado por un etos de individualismo y de liberalismo, y ella dice, pero esa es una falsa idea del feminismo, es decir, eso no es el feminismo, pero sí ha utilizado el nombre y los recursos del feminismo para contribuir a este desmantelamiento. Entonces, lo que ella señala acá es estratégico, ser coherentes, y no podemos tener un pie adentro y el otro afuera. Es decir, vemos además eso, cómo con la pandemia se han multiplicado contenidos que, insisto, en nombre del feminismo más bien lo que están haciendo es contribuir a esta despolitización. Entonces, ella señala, es muy importante reconectar entre nosotras, ¿no? La precarización, la propia pandemia nos han atomizado. Es muy importante, por ejemplo, este ejercicio que nos está proponiendo AMIC, de venir en colectivo, pensar juntas cómo podemos ir hacia adelante. Entonces,
pienso yo que es muy importante recuperar nuestras iniciativas colectivas. La pandemia, ya lo dije, ha profundizado el carácter individual de nuestro trabajo, pero dado que reconocemos que ha tenido graves efectos en nuestras propias agendas, me parece que es muy importante identificar intereses comunes y crear agendas comunes, diseñando estrategias comunes y avanzando en su conjunto. Entonces, entiendo que más adelante podremos pensar en temas eso que nos puedan convocar, pero pienso que de suyo, cuando tú preguntas eso, ¿cuáles son las alternativas? Definitivamente pienso que es estratégico volver a reconectarnos y llevar adelante un esfuerzo de manera colectiva. Cabe mencionar que aún quedan temas pendientes en la agenda, tanto de los medios, la academia y la política. Respecto a esta cuestión, la doctora Frida Rodelo, a quien escucharemos a continuación, urgió la investigación que vincule los medios con las audiencias y las autoridades, para así poder dar fin a la problemática desigualdad. Me voy a enfocar sobre todo en agenda de investigación, y aquí creo que hace falta investigación sobre acceso igualitario en las organizaciones de medios, sobre techo de cristal y sobre violencia sexual en el contexto del trabajo de medios. Aquí hay un reto muy importante acerca de cómo investigar la brecha salarial. Se puede hacer, sin duda será difícil de combatir, ya en términos de incidir, ya en términos de activismo, puesto que esta información no solamente es privada, sino que es tabú en México. Hace falta que se revise en la investigación sobre cobertura informativa de campañas si la representación de candidatas viene junto con indicios de representación sustantiva, ¿no? Con indicios de que tener mayor visibilidad también trae temas de la agenda de género y temas de derechos de las mujeres a los contenidos de los medios. Creo que esa sería una muy buena pregunta de investigación. Creo que hace falta investigación sobre plataformización, que es un término reciente para hablar de la estructura de las plataformas, cómo son, de qué manera la estructura, diseño y algoritmos de la plataforma influencian la interacción y los contenidos, y qué se puede hacer para cambiar las plataformas para que sean entornos seguros y con contenidos que no promuevan la violencia contra las mujeres ni la desigualdad. Pienso que la futura investigación sobre contenidos, puesto que se hace mucha investigación sobre contenidos, bueno, esta futura investigación sobre contenidos debe de tener una perspectiva interseccional y centrarse también en otros grupos e identidades que son blanco de discriminación. Aquí podemos examinar no solamente cómo los contenidos afectan a mujeres o contribuyen a la discriminación de mujeres, sino también hacer notar que hay mujeres que son más vulnerables, que la identidad de mujer puede venir combinada con otras condiciones, con otras identidades que son objeto de discriminación. Creo que hace falta investigación en México, hacen falta tesis sobre medios públicos y sobre derechos de audiencias. Hacen falta estudios comparativos que nos den luces acerca de cómo están nuestros sistemas de medios públicos y qué condiciones propician que estos tengan mayor autonomía y mayor apego a valores de servicio público, ¿no? Creo que como parte del quehacer académico podemos hacer más de lo que hacemos, ¿no? Al hablar de derechos de las mujeres. Un ejemplo es que durante la elaboración de dictámenes podemos exigir que los proyectos de investigación sobre comunicación, sobre medios y sobre periodismo incluyan la perspectiva de género. O sea, procurar exigir que se incluya esta perspectiva y contribuir a que no sea algo limitado al interés
de las académicas. Creo que en general toda investigación, en particular la investigación sobre contenidos, debiera tener un componente de vinculación con los medios de comunicación, con las audiencias y con las autoridades. Y en términos, ya acerca del tema de la regulación, creo que debemos de estar muy pendientes de cómo se desarrolla el tema de los derechos de las audiencias, estar muy pendientes de si se reinstalan los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, también estar muy pendientes acerca de cómo se implementa esta reforma reciente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya incluye una definición de violencia mediática y de violencia digital. Esto es muy importante, pero ¿cómo se va a sancionar? Creo que no hay información al respecto. Entonces, esto sería muy importante conocerlo, también socializarlo. A lo largo del foro fue evidente la importancia de seguir dialogando con respecto a los derechos de las mujeres, puesto que aún queda mucho que decir y mucho que cuestionar sobre la situación en que se encuentran actualmente las mujeres en los medios de comunicación en todos sus niveles, tanto como creadoras de contenido, consumidoras y, por supuesto, en el centro de la noticia. Desde El Fin Justifica a los Medios, celebramos este espacio que AMIC abre para el diálogo, para discutir temas tan relevantes como son los derechos de las mujeres. Invitamos a todos los interesados a acercarse a este y otros eventos de la asociación a través de la página de YouTube, donde pueden encontrarlos como Difusión AMIC. Pues falta mucho todavía en ese campo, desgraciadamente, como en muchos otros de la vida nacional, y no solo nacional, mi querida Graciela, sino del planeta entero, de este mundo maravilloso que nos ha tocado vivir. Pero son cambios imparables, José Ángel. Estamos en un mundo cambiante, líquido, como le dicen, y estos cambios pues ya no los para nadie, ¿no? Y en relación a las mujeres, pues creo que también los cambios van a seguir. Ojalá y sean, y se consiga la equidad, el respeto y, bueno, pues para qué digo, el amor, porque luego la gente se burla. Y la seguridad para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión de todas y de todos nosotros, José Ángel. Por supuesto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Alejandro Ramírez, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez para la radio pública, Radio Educación.